Soy Karen Erazo y es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en una nueva edición del programa Desde el Parlamento, viernes 13 de septiembre. Estamos a escasas horas de la celebración del 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto y 203 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Para hablar de estos hechos que marcan la historia de Nicaragua, por un lado, en el caso de la Batalla de San Jacinto, pero que también marcan la historia de toda Centroamérica, esa firma de Acta de Independencia Centroamericana. Está con nosotros el día de hoy el compañero Wilfredo Navarro, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y además diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Junta Directiva de la misma. Bienvenido, es un gusto tenerlo por acá y sobre todo para hablar de un tema como este. Antes de iniciar la conversación, lo hablábamos fuera de cámara, hay muchísimos datos históricos, contextos que han venido a cambiar desde todo punto de vista este tema de la patria, de la celebración, de la conmemoración en el caso de la batalla y, por qué no decirlo, recordar a los héroes que estuvieron ahí, el hecho de los indios flecheros y ese hecho histórico de la Acta de Firma de Independencia. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí en mi casa y para hablar de cuestiones tan importantes como son la evolución de la visión patriótica que tenemos los nicaragüenses. Nosotros decíamos hace unos minutos de que antes no había una preocupación por la historia, por las efemérides, por nuestros héroes, etcétera. Y hemos visto un renacer de esa visión histórica, del rescate de la historia, de los hechos históricos, verificar las realidades históricas que tienen que ver con el desarrollo cultural del país. Eso va aparejado en un esfuerzo que demos gracias a Dios que lo está impulsando el gobierno y que el pueblo lo está reconociendo. Y eso, el reconocer nuestras raíces, el conocer nuestro pasado, nos permite vivir un presente con una proyección hacia el futuro, evitando cometer los errores del pasado. Entonces, eso va junto a la necesidad de conocer qué era antes Nicaragua y qué es ahora. Cuáles son las situaciones que se vivieron. Hay una avidez para conocer a nuestros héroes, cómo después, qué pasó con nuestros héroes, por ejemplo, con Andrés Castro, con José Dolores Estrada, con Rigoberto Cabeza, y tantos héroes nacionales que conocemos sus vivencias históricas y por las cuales se transforman en héroes de la patria. Pero ahora hay una voluntad de darle un seguimiento, una continuidad a esos hechos históricos para seguir profundizando y perfeccionar más el conocimiento que tenemos de la historia. Eso además, que es lo más importante, revive nuestra visión patriótica, revive y refuerza nuestros valores culturales, revive y refuerza nuestra voluntad de soberanía, de libertad, porque tenemos el ejemplo de los que nos antecedieron. Bueno, tenemos el templo de la historia, por decirlo así, la hacienda de San Jacinto, una historia que sin duda alguna creo yo que no hay quien no conozca esa historia, lo que ocurrió ahí, como nicaragüenses con muchas fuerzas de defensa y soberanía, como lo manifestaba, pues dieron la batalla, hicieron una contraguerra a lo que se sentían amenazados. Y sí, no hay un país que no sea marcado por una historia quizás parecida a esta, pero solo Nicaragua tiene un Andrés Castro. Sí, es que San Jacinto marca un parteaguas en la guerra contra la invasión norteamericana. ¿Por qué? Porque los filibusteros, los yankees, los Byron Cole, los William Walker, los Henningsen, tenían la imagen de invencibles. La imagen de invencibles, y es en San Jacinto donde se demuestra que les podíamos ganar. Los nicaragüenses con rifles de chispas, con machetes, ellos bien armados, entrenados, con piedras. Entonces, ahí se demostró, como dice José Dolores Gámez, que el gringo no era invencible, que lo podíamos derrotar.
Y eso es un ejemplo que guió posteriormente a las posteriores batallas que se dieron en el país contra Walker. Por ejemplo, el símbolo de San Jacinto estuvo presente en las dos batallas que se dieron, por ejemplo, en Masaya. La toma de Managua, el 26 de septiembre, creo, del 56. Y todas esas batallas, el arrinconamiento de Walker en Rivas y su posterior expulsión. Y después viene otra vez, quiere meterse y lo volvemos a arrear. Y ahí es que lo agarran en Honduras y lo fusilan en Trujillo. 36 años tenía un hombre el joven. filibustero, y para esa época 36 años. Entonces, el símbolo de San Jacinto hay que verlo en la dimensión de lo que le transmite a los nicaragüenses. Los gringos no son invencibles. Los gringos los podemos vencer aún en condiciones diferentes y en desigualdad, porque había desigualdad en cuanto a la cantidad de filibusteros, había desigualdad si teníamos, eran 100 soldados los de José Dolores Estrada, 60 flecheros que llegaron el 11 de septiembre y con flechas, con arcos y flechas y piedras derrotamos al invasor que venía con las armas más modernas, pero que no tenían lo que tenían los nicaragüenses, el amor a su patria, el deseo de libertad y el deseo de soberanía. Eso es lo que representa San Jacinto, una mezcla de amor a la patria, de amor a la libertad, de deseo de soberanía y de continuar que nuestro país no siguiera con la bota invasora. Nunca antes se reconoció y se identificó como tales, como héroes. Por ejemplo, Andrés Castro, cuya participación marca eso, marca una historia grandísima y el símbolo en nuestro país y lo que simboliza. Y tal vez la comparación no vaya a ser válida, pero es como un David y un Goliat. Así es. Es como un David y un Goliat. Y además, sumado al hecho de un héroe como Andrés Castro, llegan los indios flecheros, que tampoco no se les reconocía en la historia de todo lo que ocurrió en la batalla de San Jacinto. Fue hasta años que se les reconoce la participación de ellos en la batalla de San Jacinto. Y se los declara héroes nacionales de la batalla de San Jacinto. Y ahí es donde yo digo, se le dio no solo lo que nos habían dicho de la historia, sino que se abre un proceso de investigación y hasta hay investigaciones sobre la existencia de los indios flecheros, sobre la realidad de la batalla. Por ejemplo, hay un escritor francés que dice que es la primera batalla que se gana con una estampida de caballos, porque realmente no está claro si es parte de la estrategia de José Dolores Estrada de arriar los caballos o los disparos, porque los historiadores todavía no logran definir qué pasó, pero la realidad es que la arriada de esos caballos provocó un terror en los filibusteros porque creían que venían más fuerzas de Nicaragua a reforzar San Jacinto. Y entonces se le llama a ese escritor francés, no recuerdo el nombre, dice que es similar al maratón griego, cuando los griegos derrotan a los persas en una de las batallas de las guerras médicas en el pasado, porque ahí se demuestra el esfuerzo y la fortaleza y más que nada el ingenio del estratega para derrotar a los enemigos de su patria. Entonces, cuando uno ve San Jacinto, dice, bueno, una batalla entre 300, 280 filibusteros, 100 soldados nicas, 60 flecheros, pues no tiene un combate que dilata 4 o 5 horas. Entonces, ahí te das cuenta de muchos no vieron lo que significaba la derrota de los norteamericanos en San Jacinto, pero eso tiene sus repercusiones también en el sentimiento de los norteamericanos. Como dirían buen nicaragüense, los gringos se ahuevaron cuando los apalearon
en San Jacinto. Y hay que ver, hay un campista que sale cuando se van en desbandada los gringos, sale en carrera y muere en el camino de tanto esfuerzo. Te encontrás con uno que a pelo se montó en uno de los caballos y siguió machete en mano y ahorcó filibusteros. Y Faustino Salmerón, un campista que agarró a Byron Cole y, como decimos los chavalos, pues se lo llevó en el saco. Entonces, ahí quedó en San Jacinto, quedó el que contrató a Walker, porque Francisco Castellón, de la facción democrática, se encuentra con Byron Cole, que pasa por Honduras y pasa por Nicaragua, y le encarga que le consiga mercenarios norteamericanos. Entonces Byron Cole se va y le ofrece la contrata de mercenario a William Walker, pero William Walker dice que no, porque hay un freno, supuestamente porque no puede usar fuerzas militares contratadas para invadir un país. Entonces dice que le den un contrato de colonización. Entonces, así es que viene Walker, con un contrato de colonización que hace con los democráticos. Y viene Byron Cole, que es el que realmente hace el amarre con Walker. Y ese muere en San Jacinto cuando en desbandada y lo mata Faustino. Entonces, la historia de estos, por ejemplo, yo estoy preocupado y estoy tratando de investigar qué pasó con Faustino Salmerón, por ejemplo, qué pasó con tantos héroes anónimos de San Jacinto, que hay que rescatar su nombre, que hay que rescatar su presencia, que hay que rescatar sus gestos. Por ejemplo, el jefe de los indios flecheros era el capitán Francisco Sacasa. Francisco Sacasa muere en San Jacinto, el que comandaba a los indios flecheros. Y hay varios indios flecheros que fallecieron y que hay que rescatarlos y presentarlos como lo que son, héroes nacionales y los que murieron. Porque realmente cuando vos ves las bajas que se dieron en la Guerra Nacional, un jefe filibustero, que precisamente es él al que le da Walker la orden de que queme granadas, Henningsen, escribe que en la Guerra Nacional murieron más de 1000 norteamericanos, entre heridos, muertos, etcétera, y centroamericanos murieron 4000, 5000. Pero hubo otro elemento fundamental en la Guerra Nacional. Por ejemplo, fue la epidemia de cólera. Muchos miles de soldados ticos murieron aquí y el ejército tico se retiró, no porque los derrotaran los gringos, sino por la epidemia de cólera que se desató. Entonces, hay una serie de cosas que hay que verla. Por ejemplo, el caso de Juan Santamaría, que es un héroe nacional de Costa Rica. Hay una discusión porque al final de cuentas se encontró una partida de nacimiento en Costa Rica donde aparece que Juan Santamaría murió de cólera cuando regresaba de la guerra, más tropas, pues. Entonces te encontrás tantas cosas interesantes y al final de cuentas, cada año que pasa, el rescate de esos valores nacionales, de esos valores patrióticos, de esos valores culturales, insuflan al nicaragüense una voluntad de más trabajo, de emular el esfuerzo de esos hombres y esas mujeres nicaragüenses que han hecho las transformaciones en este país y que nos sirven de ejemplo para construir una sociedad mejor. Bien, hablamos de un antes, un después y un ahora, y es precisamente a eso que se estaba refiriendo. Cómo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene trabajando de cara a esto. Rescate de tradiciones, rescate de cultura, costumbres y sobre todo un trabajo
de ese amor del nicaragüense por su patria, por su país, por la defensa y la soberanía y sobre todo por el cuidado de la paz, que es el bien esencial que tenemos nosotros muy esencial en nuestro país. Hay una cosa interesante que rescatar nuestros valores. Por ejemplo, el domingo fue el día del huipil. Como vos decías antes, solo en Masaya se celebraba. Los bailes de huipiles, las negras, etcétera. Ahora es por todo el país, por Ocotal, por Rivas, en la costa Caribe. Y te encontrás el rescate de nuestros valores nacionales. Uno despertar en nuestra juventud el orgullo de ponerse su cotona, de ponerse su huipil, sentirse identificado con eso, no con la camisa Ives the Sun, con el pantalón Levi, etcétera. No, identificarse con nuestra ropa, con nuestros vestidos, con nuestras tradiciones, con nuestras comidas. Por ejemplo, ahora miro en Masaya, aquí en el parque, ir a beberte tu atol con chile, tu chilate. Eso yo he llevado a mis nietos y me dicen, abuelo, ¿pero qué es esto? Esto es tus raíces y te lo vas a beber el atol con chile y en la jícara caliente. Entonces, ese rescate de esos valores le da a nosotros, nos da a los nicaragüenses la fuerza para seguir luchando contra lo que tenemos enfrente, que no es nada fácil. Hay enemigos poderosos que no duermen, que están allí esperando el menor descuido, y por eso cuando dijo el comandante, aquí hay que dormir con un ojo cerrado pero con el otro abierto, porque no hay que descuidarse, y fortalecemos las bases de nuestra defensa, de nuestra espiritualidad en torno a los valores nacionales. Y ese es un rescate que definitivamente solo lo ha podido hacer nuestro gobierno, que impulsa a la par del desarrollo económico, a la par del desarrollo en salud, a la par del desarrollo en educación, el desarrollo cultural, y que hace que las nuevas generaciones entiendan su pasado, como te digo, para no cometer los errores en el futuro. Y además, con el fortalecimiento de todo el marco jurídico en nuestro país, leyes que vienen a quedar ahí para hoy y siempre. Se declaró el año pasado el Día Nacional del Huipil, el 8 de septiembre. También fue declarado el año pasado, el 25 de septiembre, como el Día del Son Nica, en reconocimiento a uno de los más grandes, a Camilo Zapata, y el 26 de septiembre también como reconocimiento a un grano básico esencial en el alimento de los nicaragüenses, el Día Nacional del Maíz. Esto es algo que nos queda para hoy, para toda la nueva generación, ese reconocimiento a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Y es que septiembre está preñado. Bueno, tenemos el 21 de septiembre también, sí, que tenemos, claro. Mira, está preñado de efemérides. Por ejemplo, el 12 de septiembre de 1492 se da el descubrimiento de Nicaragua por Cristóbal Colón, que una tormenta lo hace meterse al Cabo de Gracias a Dios, y a partir de 1954, porque el director Fruto Chamorro Pérez cambia la constitución de 1838, y lo que hace es, el periodo del directorio era de 2 años, él lo incrementa a 4, y se hace nombrar de presidente, cambia a partir de 1854, cambia el nombre del dirigente de gobierno, de director, a presidente, pero se prorroga el periodo hasta 59. Entonces ahí viene la revolución con Francisco Castellón y Máximo Jerez, y se inicia una guerra fratricida. Las consignas eran libertad o muerte, y es decir, era una guerra de odio terrible. Entonces, y traen a los gringos, los democráticos, y con la venida de los norteamericanos, con el tiempo se ve
el peligro que representa Walker para Nicaragua y para Centroamérica, y se da un hecho inédito. Estando en una guerra fratricida, los jefes de los dos bandos, Jerez y Tomás Martínez, firman lo que se llama el Pacto Providencial, en que deponen su odio y se juntan para enfrentar la amenaza que viene de afuera, la amenaza imperial, la amenaza de Walker. Y eso se da un 12 de septiembre. Y tan bonita es la historia que el 12 firman el Pacto Providencial y el 14 ya unidos los ejércitos dan la batalla el 14 de septiembre en San Jacinto. Y la unidad continúa después de la guerra porque máximo ante la situación de barbarie que se daba, hubo situaciones que mucha gente no sabe, pero por ejemplo Granada, Rivas, creo que Masaya, pidieron la anexión a Costa Rica por la situación de virulencia y violencia que había en Nicaragua. Entonces, Máximo Jerez y Tomás Martínez crean una forma de cogobierno en que los dos se nombran gobernantes y se forma lo que se llamó el gobierno binario o Chachagua, que estuvo 6 o 9 meses gobernando el país para estabilizarlo. Entonces, son las decisiones pensadas en el bien del país, en el bien de los nicaragüenses, los que hacen que estos gestores de la historia puedan ser reconocidos por sus valores y por sus esfuerzos positivos en pro de mantener la soberanía nacional. Bien, vamos a hacer un corte informativo y cuando regresemos vamos a consultarle aquí al compañero diputado Wilfredo Navarro sobre todo ese contexto de celebración o conmemoración de 203 años de firma del Acta de Independencia. 203 años no están a la vuelta de la esquina, sí. No son así por así. Ya se cumplen este año precisamente esos más de 200. Dos siglos y una colita más, 3 colitas. Vamos a consultarle todo lo que implica, ¿verdad?, este contexto histórico y por qué como centroamericanos debemos de recordar este hecho histórico. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Estamos conversando con el diputado Wilfredo Navarro. Hablamos sobre todo el contexto histórico de cara a esta celebración del 168 aniversario de la batalla de San Jacinto, pero también tenemos el 15 de septiembre, 203 años de la histórica firma de Acta de Independencia. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se logra la independencia? Bueno, primero hay que dejar por sentado que en el pasado, y eso me acuerdo yo que en el colegio no nos aclaraban, se decía la independencia de Nicaragua y de Centroamérica, pero no es una independencia, digamos, propia de Nicaragua, sino que es una independencia de la provincia de Centroamérica, donde estaban Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera. Entonces, la independencia de Centroamérica no significa que Nicaragua es ya un país soberano, independiente y libre, sino que lo que sucede el 15 de septiembre es que la provincia de Centroamérica, integrada por los 5 países, se independiza de España, pero continuamos siendo, no tenemos individualidad, no tenemos nuestra propia personalidad, somos parte de una provincia llamada Centroamérica. Y lo doloroso y terrible es que
Inmediatamente que Centroamérica se independiza de España, inmediatamente nos adherimos al imperio de Iturbide. Nosotros, los nicaragüenses como centroamericanos, fuimos parte de México, porque en Nicaragua del 21 al 23 está adherida como parte del imperio de Iturbide. Entonces, la verdadera, digamos, independencia, cuando Nicaragua se transforma en un país soberano, libre, autónomo, se da hasta 1838, después de estar... pero es que después de separarnos del imperio de Iturbide, la provincia de Centroamérica, ya separada de España y separada de México, continúa junta hasta 1838, que Nicaragua ya no aguanta porque son unas guerras, unas intrigas clandestinas en todo Centroamérica, y hay un interés que, a pesar de que se dio la independencia de España, pero en la capitanía de Guatemala continúan mandando los criollos y los propios españoles, y someten a los otros países. Entonces Nicaragua decide independizarse, y históricamente nos separamos y nos independizamos en 1838, pero es hasta en 1850, fíjate, que España al final reconoce la soberanía de Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que significó la independencia de Centroamérica? Es un paso importante en cuanto al desarrollo de nosotros como país, que si bien es cierto que continuamos siendo provincias unidas, pero ya fuimos creando nuestra propia identidad, y al final logramos la independencia y constituirnos en un Estado soberano. Ahora, ¿qué pasaba antes de 1821? En Centroamérica los que decidían eran los criollos y los funcionarios del régimen colonial. Los mestizos e indígenas que estaban sometidos, ellos no tenían discusión en el tema de la independencia, porque quienes estaban peleando por la independencia eran los criollos. Los criollos eran los españoles nacidos en Centroamérica. Entonces lo que era un pleito de iguales, pues quitarle a los españoles, pleito de poder, peninsulares, quitarles el poder para asumirlo ellos. Pero los mestizos y los indígenas decían, esto es ¿para qué? Nosotros qué tenemos que ver si al final de cuentas no somos tomados en cuenta en las decisiones. Pero eso va forjando una identidad nacional, claro, que permite hacer los cambios y las transformaciones que posteriormente se dieron. Bien, creo que nos queda únicamente seguirnos apropiando de toda esta historia tan bonito que nos han heredado esos héroes y mártires, dos historias que no son las únicas para el caso de Septiembre Victorioso. Usted lo mencionaba, tenemos... por eso se llama Mes de la Patria. Sí, muchísimas por las cosas. Efemérides que se dan en esa misma, un 12 de septiembre, pero nada más que de 1860, es fusilado William Walker. Después en Trujillo, Honduras, después del tercer intento de regresar con afanes de conquista. Ahora, la independencia de Centroamérica no está aislada ahí. Bueno, de repente bajó del cielo la idea de la independencia de Centroamérica. Hubieron una serie de factores. Influyeron las guerras independentistas de América del Sur, con Bolívar, con Sucre, y el mismo México, que influyó porque México, ellos celebran su independencia con el grito de Dolores, pero la independencia efectiva es también en 1821. Entonces ellos andan cerca de nosotros. Lo que pasa es como que nosotros dijéramos que nuestra independencia se dio
en las luchas y en las protestas que se hicieron en León y Granada en 1811. Estaríamos con la misma edad de independencia que México. Entonces, México se independiza y nace el Imperio de Iturbide, que hace su plan de Iguala, que atrae a los criollos de Centroamérica para adherirse, porque continúan protegiendo los bienes de la iglesia, fíjate bien, por la protección de los bienes de la iglesia, de los bienes de los españoles. Entonces, como ellos controlaban el proceso de independencia, entonces se da la adhesión a México. Pero influencia, pues México se independiza. También más para atrás tenés que ya se había dado la independencia de los Estados Unidos, la misma Revolución Francesa y las mismas interioridades que se estaban generando en España, porque en España había una revuelta por la invasión de Napoleón y la imposición de su hermano Pepe Botella. Decían Pepe Botella porque era picado. Históricamente se conoce como Pepe Botella. Entonces, lo puso a gobernar en España. Entonces, dentro de ese contexto, esa explosión social que se da en el mundo, es que Centroamérica dice, no nos podemos quedar atrás, vamos a independizarnos de España. Y ahí nace la visión y la voluntad de independencia, que en cada estado, en cada país, Centroamérica, desde mi perspectiva, Centroamérica junta fuera una potencia. Lo que pasa es que las divisiones que se generaban en los diferentes lugares y el afán de protagonismo de Guatemala fue el que obligó el rompimiento, y Nicaragua fue la primera que dijo, yo me voy aquí no estoy haciendo nada, y corrimos pues nuestra propia suerte, y aquí estamos pues celebrando 203 años de independencia de Centroamérica. Y tendríamos que hacer, porque la verdadera independencia para hacernos un Estado soberano es generada en abril, creo, de 1838. Esa es la verdadera independencia de Nicaragua, porque lo que estamos celebrando ahora es la independencia de Centroamérica, donde se incluye la independencia de la provincia de Centroamérica, donde está incluida Nicaragua porque era parte... El grupo de países, pero Nicaragua como tal es otra historia. Es hasta en 1838, y que los españoles nos reconocen hasta 1850. Bien, muchísimas gracias. Siempre un placer llenarnos de más conocimiento y sobre todo hablar de historia. Es un tema muy bonito, ¿verdad? Nunca terminas de hablar. Sí, y me gustó algo que mencionaba. Uno en la escuela siempre... yo al menos en mis tiempos pues recuerdo así a ras la historia, sí, ¿verdad? La batalla de San Jacinto, y vamos a ir a un paseo a la hacienda para que conozcan dónde ocurrió ese hecho histórico, pero hasta ahí siempre es bueno profundizar, y el Minet es ahí donde tiene un trabajo muy grande. Y estaba viendo aquí en mis notas que hay a mí me gusta ver los datos interesantes de la historia. Y es el hecho que son 13 los firmantes de la Declaración de Independencia. Por parte de Nicaragua estaba nuestro Miguel de la Reinaga, que estuvo en la discusión, habló, gritó a favor de la independencia, pero curiosamente no aparece firmando el acta. Y el que redacta el acta de independencia es José Cecilio del Valle, que era representante de Honduras y que era enemigo de la independencia, pero al final termina firmándola. Mira, esos detalles son interesantes. Y el otro es el rescate de la participación de la mujer en este proceso de independencia de Centroamérica. Hay una señora que se llama Dolores Bedoya de Molina. Cuando se anuncia la discusión en Guatemala del proceso de independencia, hay un alboroto, y entonces, como estaba de moda la independencia, entonces hay una bulla alrededor del palacio del ayuntamiento que le llamaban, y está la gente gritando independencia, 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 separémonos de España.
comienzan en un parque a botar una estatua del rey de España, en el propio ayuntamiento comienzan a romper los cuadros donde estaban los representantes de la realeza española. Y entonces había esta señora, Dolores Bedoya, que era la que estaba liderando a la gente para que reclamara la independencia. Entonces comienzan y los que están adentro discutiendo se atemorizan. Entonces esta señora Bedoya tenía unos cohetes, ella, ¿verdad?, para tirarlo en cuanto se declarara la independencia. Pero entonces, como se dilatan, ella dice, bueno, tirémoslo ya. Entonces comienzan bam, 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 bam. Entonces los que están adentro creen que viene un alboroto. y entonces esta señora hay que rescatarla, su participación, porque su presión, su presencia y su activismo, era mujer de ñeque, impulsó el proceso de independencia. Y quería destacar, pues, porque hay que destacar el rol de la mujer. Qué excelente. Ahí estamos. Siempre las mujeres diciendo dando presente. Guerra. La historia lo dice, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la historia. Y ahí estamos. A través de la historia, muchísimas mujeres han participado en hechos en que todo ha estado la hoy presencia siempre de la mujer. En todo. Y ahora, mejor. Si yo a veces digo, yo voy a pedir que las mujeres reclaman que el 50%, que esto, venían del 10%, yo me acuerdo que había que darle a las mujeres el 10% de todo. Entonces ahora yo me quedo pensando, si es que esto va a cambiar, los hombres somos los que vamos a tener que pedir que nos dejen un 10, un 15, un 20%, somos nosotros, porque la mujer va al galope, arrasándonos, así es, pero somos felices. Así es. Nos gusta que las mujeres no... Bien, muchísimas gracias, diputado. Un gusto siempre tenerlo por acá en esta su casa, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Y sobre todo, a mí me llena de mucho orgullo que en espacios como este podemos hablar de temas así, temas constructivos. Que definitivamente forjan opinión, que forjan el criterio, que forjan el conocimiento de la mayoría, porque los canales de televisión, los medios de comunicación, para eso deben de servir, para transmitir información veraz, para transmitir hechos históricos y para transmitir cultura y forjar la identidad nacional. Así es. Muchas gracias, nos vemos después de vacaciones, si Dios lo permite, a disfrutar sanamente, a revivir todos estos hechos históricos que marcan la vida de los nicaragüenses, porque gracias a todo esto tenemos una patria bendita, libre, soberana y por supuesto en paz. Y aprovechar que el gobierno y la compañera Rosario dijo que aquí vamos a los restaurantes, a los lugares de diversión, sin impuestos, sin IVA, y eso para darle más facilidad de que la familia pueda reunirse y divertirse. Así es. Nos vemos hasta entonces, si Dios lo permite. Hasta la próxima semana. La próxima de la próxima semana. Sí. Hasta entonces.